La Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el pastor Daniel Del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado, que luego le daremos nuestra dirección donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora, donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el pastor Daniel Del Vecchio. Bienvenido al programa Palabras de Vida. Hoy con nosotros está nuestro querido hermano José Manuel, pastor de la iglesia de Granada, que tiene la palabra de Dios para nosotros hoy. Demos la bienvenida a José Manuel, pastor de la iglesia de Granada, que tiene la palabra de Dios para nosotros hoy. Hola queridos oyentes, estamos de nuevo en el programa y confiando en el Señor de que un día esa semilla que representa la palabra del Señor brote con fuerza y produzca vida en ti y en los que están a tu alrededor. Muy bien, pues vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, parábola del fariseo y el publicano. Dice así la palabra del Señor, Jesús mismo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ir desglosando y viendo, podríamos decir, 2 formas de orar, 2 tipos de personas, 2 espíritus distintos. Nos podemos también preguntar con quién me identifico yo o dónde me sitúo en mi estado espiritual, en mi estado interior. Y vamos a ver de comienzo la forma del fariseo. El fariseo realmente no oraba a Dios. Realmente el fariseo, dice aquí la parábola, oraba consigo mismo. La verdadera oración se dirige solamente a Dios. Pero el fariseo oraba consigo mismo. Algún dato muy interesante es que la ley judía daba como ayuno obligatorio en aquel tiempo solo el día de la expiación y había algunos que, queriendo ganar méritos, pues ayunaban todos los lunes y los jueves, es decir, 2 días en semana. Cuando ayunaban se ponían polvo en la cara para parecer más pálidos, se vestían incluso con descuido y salían a las calles para ser vistos. Es todo lo contrario que cuando Jesús enseña cómo se ha de orar y cómo se ha de ayunar, pues esto es todo lo contrario de lo que Jesús enseña. Los levitas tenían también que recibir en aquel tiempo los diezmos de todos los productos, pero este fariseo diezmaba hasta lo que no era de precepto, es decir, quería hacerse notar de cualquier manera, de cualquier forma, quería sobresalir, oraba consigo mismo, su vida era egocéntrica, su vida giraba en torno a él. El fariseo realmente no iba al templo a orar, iba a informar a Dios y a los demás de lo bueno que era, o a reivindicarse, o a autodefenderse. Realmente el fariseo estaba haciendo oraciones como no debemos de hacer. Si queremos aprender a orar bien, sea en nuestra vida privada o en la vida de iglesia, de la congregación del Señor,
Lo que no debemos es de usar nunca la oración, porque la oración verdadera es la que se dirige solamente a Dios, con una motivación correcta, de un corazón correcto delante del Señor. Pero hay oraciones incorrectas, torcidas, que son oraciones informativas. Oraciones informativas de lo que yo hago, de lo que yo soy, de lo que yo he alcanzado, de lo que no soy. Son oraciones informativas. Hay oraciones también reivindicativas. Señor, porque tú sabes que yo, porque si yo pudiera, porque otros, son oraciones reivindicativas. Hay oraciones también de autodefensa. Señor, porque tú sabes que yo soy de esta manera, aunque otros piensen que... Y hay oraciones incluso que tratan de marcar el ritmo, de marcar la dirección. Y nosotros no podemos marcar la dirección si no estamos bajo la dirección del Señor. No podemos marcar autoridad a nadie si no estamos bajo autoridad. No podemos ejercer influencia si no estamos dispuestos a ser influenciados. No podemos estar dispuestos en nuestra vida a querer ministrar si no nos dejamos ministrar por otros también. Entonces ese es el espíritu del fariseo que busca todas estas cosas. La forma del publicano es distinta. Cuando el publicano, vemos aquí en la parábola, que estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Dice la palabra aquí que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. He indagado un poquito y he podido ver que, siendo más fieles al original, el publicano, más que querer decir solamente sé propicio a mí, pecador, porque si decimos Señor, sé propicio a mí, pecador, pues realmente estamos diciendo: Señor, soy un pecador como otros muchos que hay, sé propicio a mí. No está mal, en cierta manera es correcto, pero el publicano se veía en una necesidad tan profunda, tan fuerte, tan extrema de necesidad de Dios, que él dijo: Dios, ten misericordia de mí, el pecador, el pecador. Es como si él mismo se considerara que no era meramente un pecador, sino que él era el pecador por excelencia. Ese espíritu lo encontramos en el mismo apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo se consideraba el último de los apóstoles y el primero de los pecadores. El apóstol Pablo también entendió en su vida la necesidad de Dios. Dios lo tiró de su orgullo, de su autosuficiencia, de lo que él sabía, de lo que él anhelaba, pero llegó a un punto que pudo decir: he hecho más que ninguno de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia, el poder, la fuerza de Dios que actúa poderosamente en mí. Por eso dice la palabra del Señor: el que se gloría, gloríese en el Señor. No debemos de jactarnos como si lo que tenemos no lo hubiéramos recibido. Realmente debemos de confesar y declarar que todo don perfecto viene de Dios, viene de Dios. Esa oración del publicano era surgida de un corazón quebrantado y avergonzado de sí mismo. Y esa oración fue la que recibió la aceptación de Dios. Yo te pregunto en esta mañana: ¿quieres tú la aceptación de Dios? ¿Necesitas tú la aceptación de Dios? ¿Se te han acabado los recursos? ¿Se te han acabado tus propias capacidades? ¿Te ves identificado con la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 que dice: bienaventurados los pobres de espíritu? Realmente hay una bienaventuranza para los que se ven y se saben y llegan al punto de esa pobreza de espíritu en el cual llegamos a una dependencia total, una necesidad total. Como dice Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Pero si no estamos conectados al Señor,
no tenemos vida. Entonces, aquí ya podemos ir viendo algunas conclusiones. En primer lugar, ningún orgulloso puede orar. La puerta del cielo tiene el dintel tan bajo que no se puede entrar más que de rodillas. Nadie también que desprecie a su prójimo puede orar. En la oración no nos podemos ni debemos encumbrar por encima de otros. La verdadera oración brota cuando comparamos nuestras vidas al lado de Dios y no de los demás. Leí de un siervo del Señor que iba hacia un pueblo y cuando iba de camino vio en los linderos de la carretera un paisaje bellísimo, precioso, casitas rústicas, tejas antiguas, unas fachadas, ¿verdad? Unas casitas blanquitas, muy bonitas. Y a él le llamó la atención. Luego, al volver de su viaje, el tiempo había cambiado, había nevado, y cuando volvía, esas casitas que tanto le impresionaron, esas casitas blancas, en comparación con la nieve que había caído, ya no eran casitas blancas, eran casitas grisáceas, eran casitas como casi que estaban sucias. Y realmente en nuestras vidas depende de con quién nos comparamos. Parece que siempre encontramos a alguien que está peor que nosotros, ¿verdad? Y eso lo hacemos innatamente para justificar nuestro pecado, nuestras carencias. Recuerdo una vez en un supermercado que entré a comprar algo con mi padre, con mi esposa, y recuerdo que el cajero nos preguntó, dice, ¿qué hay? Hay mujeres guapas, mujeres... Lo dijo con otras palabras, ¿verdad? Pero yo quiero tratar en mi vida de no ser borde. Y nos preguntó si había por el paseo, por la calle, por la costa, algo así, ¿no? Entonces yo le respondí, digo, mira, yo tengo una esposa, yo soy fiel a mi esposa, yo soy cristiano, yo trato de hacer lo que a Dios le agrada, yo no tengo por qué estar saciando una carnalidad, ni tengo que tener ojos lasciviosos, ni, en fin, algo así le respondí, y claro, se sintió de una forma tal que respondió, tenía un televisor, recuerdo, allí en el supermercado, y la reacción fue típica, ¿verdad? Fue de evasión total. Y dijo, ¿habéis visto las noticias? ¿Habéis visto los pederastas? ¿Habéis visto la maldad que hay? Es que no veas cómo está el mundo, ¿verdad? Y claro, ya ahí pudimos ver que ya encontró rápidamente alguien peor que él. Ya pudo buscar un pecado más gordo que el suyo. Pero depende de con quién nos comparamos, ¿verdad? Hay gente que suele decir, yo me veo bueno porque yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, hago el bien que puedo, y con eso creemos que estamos justificados. Pero dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nos va a justificar delante de Dios es la obra redentora de Jesucristo. Lo único que nos va a justificar y nos va a dar acceso a la presencia santa del Dios verdadero, del Dios creador de nuestras vidas, es lo que Jesús hizo por nosotros. Su sangre derramada en sacrificio por nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo te pregunto, ¿qué respuesta estás teniendo ante el sacrificio de la cruz? ¿Qué respuesta estás teniendo ante la persona de Jesucristo? El único que nos puede justificar. No nos va a justificar que nosotros hagamos oraciones hermosas, expresiones bonitas, cuando realmente en nuestro corazón hay una comparación contra otros para sentirnos mejor. Alguien dijo que la forma más ruin y más rastrera de elogiarnos a nosotros mismos es despreciando a los demás. Y espero que tú y yo no querramos estar ahí. Este publicano realmente tipifica con mucha claridad a la persona consciente de su naturaleza pecadora. ¿Eres tú consciente de tu naturaleza pecadora? ¿Realmente te consideras pecador? ¿O tú dices que tú eres bueno, que tú eres buena gente?
El pecado es todo aquello que nos separa de Dios. No es solo robar, no es solo matar, es guardar rencor, es tener orgullo, es tener egoísmo, es no tomar en cuenta a Dios. Eso es pecado. Y el pecado es lo que ha puesto un muro, tu pecado, mi pecado, para no tener una relación con Dios. El publicano se veía tan lejos, se veía tan avergonzado, tan quebrantado, porque era consciente. Dios le dio esa revelación, el don no deseado, el don que nunca pedimos a Dios, es el don que más necesitamos, es el don del arrepentimiento. Consciente de su naturaleza pecadora era este publicano, consciente de su propia indignidad. Si tú y yo nos creemos o tenemos un cierto sentido de que somos dignos, estamos lejos. Realmente tenemos que cuidar lo que brota de nuestro corazón. La palabra del Señor dice que el que crea saber algo aún no sabe cómo debe de saberlo. Y también en este publicano arrepentido encontramos su constante necesidad de la ayuda, misericordia y gracia de Dios. Yo quisiera darte algunos pensamientos profundos, espirituales, buenos para tu vida, para tu corazón. Y estamos siguiendo esta línea de esta parábola tan tremenda, tan directa, tan reveladora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres cristiano? ¿Eres católico? ¿Eres creyente? Pues escucha lo que dice el Evangelio. Algunos pensamientos muy buenos es que aunque nosotros rechacemos las palabras, no soy como los demás hombres, y las condenemos incluso, el espíritu de las mismas puede que sea hallado en nuestros sentimientos, incluso en el lenguaje que usamos respecto a los demás. Te lo repito de nuevo, quiero que quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Nosotros podemos rechazar las palabras del fariseo. Cuando leemos aquí esta parábola y vemos cómo el fariseo ora en el templo consigo mismo y dice, no soy como los demás hombres, seguramente nosotros diremos, pues yo no haría eso, o está mal, o qué feo. Incluso las condenamos, ¿verdad? Pero el espíritu de las mismas palabras puede que esté ahí arraigado en nuestros sentimientos, incluso en el lenguaje, en los tonos incluso que usamos cuando nos dirigimos a los demás. Cuando nos dirigimos a los demás con ciertos tonos, formas de hablar, asperezas, orgullosas palabras, muchas veces eso demuestra que en nuestro corazón, en lo profundo, en lo recóndito, ahí en los rincones de nuestro espíritu, de nuestra alma, puede haber un pecado, ¿verdad?, de orgullo, de santidad, de creernos mejor que otros. Porque hay pecados de la carne, hay pecados de borrachera, hay pecados de drogadicción, hay pecados, ¿verdad?, de violencia, pero está también el pecado del alma, está el pecado del espíritu, los pecados que son más sutiles, más finos, que apenas se ven, pero que son manifiestos, que están ahí y que Dios lo ve. El fariseo estaba muy confiado en sí mismo. Esta parábola se la dio Jesús a aquellos que dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Y a qué les llevaba eso? Dice que menospreciaban a los otros. Cuando estamos muy confiados de nosotros mismos, de lo que somos, de quienes nos creemos ser, por consecuencia vamos a acabar menospreciando a otros. He conocido personas muy buena gente, que parecen maravillosas, que no fuman, que no se van de marcha, que son de su familia, su trabajo, su deporte, pero amigos, son de verdad expertos en radiografía de los pecados ajenos, de los pecados de los demás. Y de verdad es insoportable ver cómo una persona continuamente proyecta lo malos que son otros y no miran su propio corazón. El yo, ¿sabes quién es el yo? El yo eres tú, el yo soy yo. El yo es un individuo muy exigente, que requiere el primer sitio y el lugar más elevado, que se siente herido si sus derechos no son reconocidos. Aquí vemos, ¿verdad?, el espíritu del fariseo.
donde Dios entra en su poder y se revela como el todo, allí la criatura se vuelve nada. Cuando la criatura se vuelve nada ante Dios, tiene que mostrarse humilde hacia las otras criaturas. ¿Sabes cuándo vamos a ser más comprensivos? ¿Sabes cuándo vamos a ser más humildes en el trato con los demás? ¿Sabes cuándo vamos a ser no transigentes con el pecado y con lo que Dios no quiere, pero sí poniéndonos en el lugar de los demás? Cuando Dios nos revela nuestro propio corazón, cuando Dios nos revela con su luz nuestra propia suciedad, carencias, pecados, errores. Mira lo que dice en Isaías 65, versículo 5, en el profeta Isaías 65, versículo 5, está aquí Dios por el profeta reprochando a personas de su pueblo, unas personas que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Esto quizás no nos atrevamos a decirlo abiertamente, pero existe el grave peligro que crezca inconscientemente en nosotros un hábito del alma que encuentra complacencia en sus logros y que no puede evitar el darse cuenta de lo adelantado que está con respecto a otros. Si tú te estás dando mucha cuenta siempre de lo adelantado que estás con respecto a otros en la vida, en la santidad, en la espiritualidad, corres el peligro de ser de estos que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. La presencia de Dios no es una cosa de temporadas u ocasiones, sino un revestimiento que cubre el alma, y al humillarse ante Dios pasa a ser un lugar santo para su presencia, de la cual proceden todas las palabras y obras. Revestirse de humildad nos habla de ropas, y te digo de verdad que corremos el peligro de ser fariseos, con los atuendos del publicano. Ahora el fariseo coge el ropaje del publicano, se viste de publicano, hace oraciones penitentes, pero Dios apela al corazón. Podemos cambiar de ropa exterior, pero el Señor quiere el corazón. Dios, por su profeta, por sus siervos, le hablaba a su pueblo y les dijo en cierta ocasión: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Era una expresión del quebranto, el rasgar los vestidos, pero realmente lo que el Señor quiere es que rasguemos el corazón de par en par, que quebrantemos el corazón delante del Señor, porque el quebrarse exteriormente no nos va a servir. Lo que realmente sirve es quebrarnos por dentro, abrir el corazón y decir: Señor, te necesito. ¿Con quién te has identificado tú? ¿Con el fariseo o quieres ser el publicano arrepentido? ¿Qué espíritu quieres que domine tu vida? ¿Qué expresiones quieres ver en tu vida cotidiana? No queremos ser de ese espíritu fariseo, ¿verdad? Tampoco queremos ser un publicano, pero sí un publicano que se arrepiente, que dice: ahora, ahí donde tú estás, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, el pecador, el que ha fallado. Cuando Dios nos lleva a una confrontación con Él, nos desnuda, nos hace ver toda nuestra maldad, pero no es para dejarnos sin esperanza, sin salida. Al contrario, dice la palabra del Señor que su benignidad nos guía al arrepentimiento. La tristeza que según el mundo produce muerte, pero la tristeza que según Dios nos guía al arrepentimiento y a un cambio de vida. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que en nuestras vidas no hayas un fariseo satisfecho consigo mismo. Señor, no queremos venir con nuestra justicia, porque tú dices en tu palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de ti en comparación con tu santidad. Señor, queremos reconocer que lo único que nos justifica delante de ti es la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Señor, te necesito. Señor, me veo como el publicano delante de ti. No me atrevo ni a acercarme a ti. Señor, incluso me estoy pensando si tú podrás perdonarme.
Pero, Señor, quiero agarrarme a lo que tú has hecho por mí en la cruz, a tu sacrificio, Señor, a que tú te has despojado por mí. Quiero aceptarte en mi vida como mi Señor y como mi Salvador y poder tener un encuentro personal contigo. Quiero irme, Señor, a mi casa o a donde vaya ahora, justificado por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo día, Dios mediante, en este programa tuyo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Libros, CDs, DVDs, predicaciones y más de 400 programas de radio. Y para su tiempo de lectura, pida también el catálogo gratis en el que encontrarás información más detallada del material que tenemos a su disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar desde libros para el estudio de la palabra, libros para el desarrollo personal, devocionales, libros de preparación para los tiempos actuales y venideros, manual para evangelizar y libros donde poder conocer más íntimamente a Jesús. Y también encontrarás la breve autobiografía de su autor, el pastor Daniel Del Vecchio, para que tu vida sea enriquecida y tu fe fortalecida. Hoy queremos destacar de estos trabajos el libro Mensajes de Avivamiento, un libro que podrás leer a modo de devocional cada mañana, donde encontrarás un mensaje fresco, esperanzador y victorioso que encenderá la llama de tu corazón. En su lectura encontrarás esas primeras gotas caídas del cielo, derramándose sobre la tierra seca de esta nación, esas gotas de agua viva que tanto anhela y desea la tierra de nuestros corazones. Un tesoro de revelaciones en estos tiempos difíciles de prueba. En sus mensajes podrás ver cómo los ojos de Dios miran a su amada iglesia y la invita a levantarse y sacudirse del polvo. En su lectura comprobarás cómo la esperanza empieza a florecer, la fe va en aumento y la gracia de Dios empieza a resurgir sobre tu vida. Mensajes de Avivamiento es un preludio de lo que Dios trae para nuestro país, España. Si estás interesado en adquirir este libro, Mensajes de Avivamiento, escríbenos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68. O visitar nuestra página web www.delvecchio.org, www.delvecchio.org. Si desea conseguir una copia de este programa, hazlo por favor especificando el número 353. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.